Un saludo para todos. Soy Mateo Villamizar, estudiante de Psicología Virtual de la Universidad de Investigación y Desarrollo, y en esta ocasión presento las teorías de la personalidad según el psicoanálisis, como requisito para la fase 1 de la actividad colaborativa. En primer lugar, vamos a dar un vistazo al origen del estudio moderno del psicoanálisis. El primer enfoque para el estudio formal de la personalidad fue el psicoanálisis creado por Sigmund Freud y quien iniciará su trabajo en las postrimerías del siglo XIX. Sus planteamientos fueron tan importantes y trascendentes que muchas de sus ideas y su singular abordaje de la psicoterapia siguen teniendo influencia hoy en el siglo XXI. Es importante mencionar que los estudios realizados por Sigmund Freud han ofrecido desde su publicación un amplio campo en las investigaciones clínicas e incluso sociales, convirtiendo al psicoanálisis en una ciencia dinámica que avanza a la par de las necesidades que se presentan en la sociedad. La idea central de la perspectiva psicoanalítica es el inconsciente. En otras palabras, este concepto afirma que la gente no está consciente de los determinantes más importantes de su comportamiento. Es importante tener en cuenta que a lo largo de su desarrollo el enfoque psicoanalítico ha tenido grandes defensores, pero también innumerables críticos, que lo catalogan como un recurso limitado frente a la complejidad del ser humano. El psicoanálisis, precisamente partiendo de la inconsciencia del actuar humano, sobre todo cuando está guiado bajo la emocionalidad, trata de estudiar las causas y los orígenes de estos comportamientos. Es por ello que muchos críticos han rechazado el estudio del psicoanálisis, pues no consideran que sea oportuno limitar el comportamiento humano a determinadas concepciones mentales, sino que el ser humano, según las circunstancias, responde sin tener en cuenta carácter ni temperamento. Como nos damos cuenta, el origen del psicoanálisis y pues del estudio de la personalidad a través de este método data de Sigmund Freud, el llamado psicoanálisis clásico. Para este autor, la personalidad es un agente dirigido desde el inconsciente que controla los hábitos y los comportamientos cotidianos de todos. Es por ello que realiza investigaciones sobre la personalidad a través de los cuales estudia desde los orígenes de la personalidad en el individuo hasta los niveles, la estructura, las etapas en las que se desarrolla y también los desequilibrios emocionales que se pueden llegar a presentar para tener herramientas para tratarlo. Particularmente Freud da énfasis a la interpretación de los sueños y a la asociación libre como terapias para descubrir lo que se encuentra en el inconsciente de los pacientes y de los individuos. Para Freud, la experiencia en la niñez influye potencialmente en la personalidad del adulto. El desarrollo de la personalidad involucra una serie de conflictos entre el individuo, quien quiere satisfacer sus impulsos instintivos, y el mundo social, especialmente la familia, que es quien forma en la primera infancia a los niños que restringen ese deseo. Este apartado es fundamental porque de aquí nace la propuesta que más adelante estudiaremos del yo, el superyo y el ello. Por tanto, Freud nos dice que la razón no gobierna el comportamiento. Propuso que las fuerzas psicológicas inconscientes son las que afectan en forma poderosa el pensamiento humano y la manera en cómo él actúa. Estas fuerzas se originan en las emociones de la niñez y continúan su influencia durante toda la vida. El modelo topográfico de la personalidad es propuesto por Freud bajo la premisa de 3 niveles y compara la mente con un iceberg que flota sobre el agua. Como solo una pequeña parte de la mente se puede ver en realidad,
que sería lo que denominamos consciente, así como en la superficie del agua, a veces visible y a veces sumergido. Está la mente preconsciente. Y como un iceberg, que grandes peligros yacen sobre lo que no se ve. Entonces existe una gran masa debajo del agua, en esta metáfora, que está escondida, y esa gran masa se llama la mente inconsciente. Definiéndolas individualmente, el consciente entonces se refiere a las experiencias de las cuales la persona se da cuenta, incluyendo los recuerdos y las acciones intencionales, es decir, las que piensa en el momento en el que las hace y las recuerda con facilidad, pues las tiene dentro de el esquema más cercano a su recuerdo. Por otro lado, el preconsciente es algo material del cual nos percatamos en un momento dado, pero que puede ser traído con rapidez a nuestra atención. Este incluye la información que no está presente en el momento, pero puede ser recordada si es necesario. Es el segundo nivel de la conciencia. Y el tercer nivel es el inconsciente, el cual, como escuchábamos antes, es la mayor parte de la conciencia y se refiere a los procesos mentales de los cuales la persona no se da cuenta. Este material permanece en el inconsciente, pues al hacerlo consciente produce mucha ansiedad. Este material, también dice Freud, se encuentra reprimido y es lo que resiste a volverse consciente, actuando como un mecanismo de defensa de la mente para mantener, entre comillas, equilibrada el pensamiento y el actuar y las emociones del ser humano. En este inconsciente se encuentran sucesos traumáticos, se encuentran sucesos desagradables que la mente automáticamente guarda porque traen desequilibrios emocionales a las personas. En base a esto, Freud propone la estructura de la personalidad, de la que ya habíamos mencionado un poco antes. Dividida en el ello, el yo y el superyo. El ello es el aspecto de la personalidad que se encarga de controlar y dirigir los instintos conforme al principio de realidad. Es decir, es lo que la persona o el individuo manifiestan a su entorno. El yo, según Freud, es el aspecto de la personalidad aliada a los instintos como fuente de energía psíquica. El ello opera en la razón del principio del placer. Entonces, el yo es el aspecto instintivo que hace que el ser humano actúe de una manera, entre comillas, libertina, y es el que, en la representación que podemos ver en la gráfica, sería el aspecto malo de la persona, el que lo hace orientar por sus instintos, por sus emociones, pero sin embargo encuentra un freno en el superyo o superego, que es el aspecto moral de la personalidad, la interiorización de los valores y las normas de los padres y del entorno en la sociedad. Entonces, este aspecto moral frente al aspecto instintivo son los que, equilibrados, se manifiestan en el ello. Algún desequilibrio en estos dos aspectos de la estructura de la personalidad son los que llevan a trastornos mentales que desequilibran emocionalmente a la persona. En esta tabla podemos ver características del ello, del yo y del superyo. En el ello encontramos el placer, el proceso primario y el inconsciente con el que actuamos en determinadas circunstancias. El yo es la realidad, contacto que se tiene con el mundo externo y la función de mediar entre el ello y el superyo y la realidad. Y el superyo incorpora
los mandatos paternos recibidos durante la primera infancia, representa restricciones morales que ha impuesto la sociedad en el colegio, en la comunidad en general, y los impulsos y los deseos de perfección que tiene todo ser humano, y aparece conscientemente después de superada la etapa en la que se hace manifiesto el complejo de Edipo o de Electra. Ahora estudiamos estrategias mentales para resolver los conflictos que se presentan cuando hay un desequilibrio entre la fuerza moral y la fuerza instintiva del ser humano, que se manifiestan en un desequilibrio en el yo. Estos mecanismos de defensa se adoptan si la expresión directa del impulso del ello es inaceptable para el superyo o es peligrosa en el mundo real. Todos los mecanismos de defensa empiezan con la represión de los impulsos inaceptables, esto es, los fuerzan a ser inconscientes. La negación es un mecanismo de defensa primitivo con el cual el individuo no se da cuenta de algunos aspectos de la realidad o de sí mismo dolorosos o provocadores de ansiedad. Es como el primer mecanismo que tenemos los seres humanos frente a determinadas situaciones en las que se niega y se envía al inconsciente el hecho traumático que se generó. Aquí tenemos algunos tipos de mecanismos de defensa. En primer lugar, la formación reactiva, la cual es un impulso que no se acepta, es reprimido y su opuesto es desarrollado de manera exagerada. La proyección, que es el impulso inaceptable de la persona y se piensa en que ese impulso negativo que no acepto de mí mismo, lo veo muy fuerte en una persona cercana, la proyección. En tercer lugar, el desplazamiento, que es menos primitivo que la proyección, pues se ve al impulso de manera adecuada como perteneciente al individuo. Solo se distorsiona el objeto. Yo acepto que tengo determinada problemática, pero entonces la proyecto, la desplazo de alguna manera a mi entorno y culpabilizo a mi entorno. La identificación, que es otro mecanismo de defensa, es un proceso de pedir prestado, fundir la identidad de uno con aquella de alguien más. Es parte del desarrollo normal. Los niños se identifican con sus padres, las niñas con sus madres y el resto de nosotros con héroes culturales. Este mecanismo de defensa de la identificación, aunque de alguna manera es básico o normal en la primera infancia, puede llegar a generar problemas de identidad en la adolescencia, en la juventud y pues en la adultez un desorden mental, pues no tiene una identidad propia la persona. En el aislamiento, los pensamientos relacionados con alguna ocurrencia dolorosa son disociados de otro pensamiento y por tanto no recordados. Entonces, en alguna situación sucedió un evento traumático y ese momento exacto se aísla y se recuerda todo el momento, toda la situación presentada, menos ese momento específico en el que sucedió algo traumático para la mente del individuo. Tenemos también la racionalización, la cual involucra el dar razones plausibles pero falsas a una acción para disfrazar los motivos verdaderos, creyendo la persona que utiliza este mecanismo de defensa que estas razones son aptas para justificar las acciones que se están realizando. También tenemos la intelectualización, la cual previene el reconocimiento claro sin distorsiones de un impulso a través de una explicación excesiva o distorsionada. Es la justificación que da un individuo frente a determinada situación para
encontrar razones de su manera de actuar. Por último, encontramos la sublimación, que es la forma más deseable y saludable de tratar los impulsos inaceptables. Esto ocurre cuando el individuo encuentra una finalidad y un objeto socialmente aceptables para expresar un impulso inaceptable. Entonces, esta sublimación es una manera de canalizar los defectos o los comportamientos negativos que tiene una persona en la sociedad. Estos mecanismos de defensa hacen parte de desequilibrios en la personalidad. Sin embargo, pues Freud dice que la personalidad se desarrolla en los primeros años de la vida. Y estas etapas él las denominó etapas del desarrollo psicosocial. Entonces, rápidamente observamos en primer lugar la fase oral, la cual busca satisfacer las necesidades a través de objetos que el niño, el bebé recién nacido puede introducir en su boca. En segundo lugar, la fase anal, donde empieza el control de esfínteres y la capacidad de dominar pues, su propio cuerpo y a través de su propio cuerpo su entorno. En tercer lugar, la fase fálica, en la que se atraviesa niños y niñas, atraviesan niños por su parte el complejo de Edipo y las niñas el complejo de Electra, en el que empiezan a identificarse o a relacionarse con una persona en particular. Posteriormente tenemos la latencia y finalmente la fase genital, en la cual se descubre el niño, el adolescente, se descubre como individuo y reconoce las particularidades de su cuerpo. Freud creyó que la personalidad se formaba esencialmente hacia el final de la tercera fase, es decir, de la fase fálica. Para entonces el individuo ha desarrollado las estrategias básicas para expresar los impulsos, estrategias que constituyen el centro de la personalidad. Acá tenemos una pequeña tabla en la que se muestran las edades de las etapas. En primer lugar, la oral, desde el nacimiento hasta el año y medio. En segundo lugar, la etapa anal, del año y medio a los 3 años. Posteriormente, la etapa fálica, de los 3 a los 6 años. La latencia, de los 6 a los 11 años. Y finalmente, la genital, a los 12 años. Recordemos que para Freud, lo fundamental del desarrollo de la personalidad se encuentra hasta la etapa fálica, es decir, aproximadamente hasta los 6 años. Posteriormente a Freud, muchos de sus discípulos siguieron esta corriente del psicoanálisis. Sin embargo, otros encontraron algunas discrepancias en estas teorías y propusieron sus propias investigaciones. Estas se denominaron teorías neopsicoanalíticas, las cuales nos presentan una visión más optimista de la naturaleza humana. Su obra es prueba de la rapidez con la que se diversificó el estudio de la personalidad a solo una década de su inicio. Encontramos dentro de esta corriente a Carl Jung, el cual pues define la personalidad desde una psicología analítica. La teoría de Jung tiene un gran potencial para el análisis psicobiográfico. Como Freud, Jung propuso una teoría de la personalidad que da un papel predominante al inconsciente. Para Jung, sin embargo, la libido no era primariamente sexual, sino una energía psíquica más amplia con dimensiones espirituales. Muchos de los contradictores también de Jung criticaron esta teoría por basarse en, como lo acabamos de mencionar, la energía y la espiritualidad, es decir, en aspectos de la vida que no son comprobables, es decir, que la personalidad pasaría a un ámbito metafísico, por lo cual muchos investigadores y colegas no siguieron esta teoría. Dentro de lo que propone Jung está la estructura de la personalidad, en la cual reconoce que la personalidad incluye elementos tanto conscientes como inconscientes. Como Freud, Jung se refirió al yo al describir los aspectos más conscientes de la personalidad.
Su descripción del inconsciente difiere de las estructuras freudianas, del ello y del superyo. Entonces, en la teoría de Jung, no existe una parte del consciente instintivo y una parte del consciente moral, sino que se refiere más al psique, que en griego se traduce como el espíritu o el alma, que hacen parte, como decía, de otro aspecto de la realidad del hombre y no se puede demostrar ni comprobar a través de la ciencia. Habla en su teoría de la estructura de la personalidad del inconsciente personal, en el cual juntos el ánima y la sombra constituyen lo que Jung llamó el inconsciente personal. Este es el inconsciente de cada individuo que se desarrolla debido a las experiencias únicas de las personas. Por otra parte, el inconsciente colectivo, que es un nivel más profundo de la conciencia y es para Jung heredado, contenido de la estructura cerebral humana y no dependiente de la experiencia personal para desarrollarse. En una metáfora lo caracterizó como un sótano escondido. Por último, están los arquetipos. Jung aseveró que el inconsciente colectivo incluye imágenes primordiales, llamadas arquetipos, los cuales son similares en toda la gente. Estos arquetipos, psicología analítica, son las unidades básicas de un inconsciente colectivo y funciona como instintos psíquicos que nos predisponen a experimentar el mundo de determinadas formas universalmente humanas. En estas estructuras nos damos cuenta que el inconsciente personal es el que a través de la vida va adaptándose al medio, pero sin embargo existen ciertas estructuras que son heredadas genéticamente y desde el nacimiento venimos predispuestos a realizar determinadas actividades como seres humanos. Jung propone estas dimensiones de la personalidad, 4 funciones psicológicas que describen los procesos cognoscitivos fundamentales que todo el mundo emplea, pero en diversos grados. Cómo tomamos decisiones, cómo ponemos énfasis en el pensamiento lógico o en el sentimiento emocional y cómo obtenemos la información sobre la cual basamos esas decisiones. Estas 4 dimensiones las vemos acá en el cuadro, cada una vista desde la introversión y desde la extroversión. En primer lugar, el pensamiento desde la introversión es interesado en el mundo interior, mientras que en la extroversión interesado en los hechos. El sentimiento en una persona introvertida es reservado, cercano y comprensivo, mientras que en una persona extrovertida se interesa en las relaciones sociales. En cuanto a la sensación, desde la introversión, da énfasis en las experiencias que generan los eventos y en la extroversión da énfasis a los objetos que disparan los eventos. Finalmente, la intuición desde una persona con sentimientos de introversión es interesado en las posibilidades más que en el presente de las acciones que ocurren y en la extroversión está interesado en el cambio del mundo externo. Estas 2 características de introversión y extroversión fueron propuestas por Jung desde la perspectiva de que durante toda la vida iban a ser únicas y no se pueden cambiar. Es decir, si una persona permanece, se cría introvertida o extrovertida, no puede haber un cambio en toda la vida. La herencia determina si la libido es dirigida a fluir hacia adentro, hacia el mundo interior, o fluir hacia afuera, hacia la realidad externa. Los introvertidos dirigen su atención y su libido al interior, hacia los propios pensamientos y estados internos, mientras que los extrovertidos dirigen su energía y atención hacia afuera, hacia la gente y hacia las experiencias que les brinda el mundo. 2 perspectivas de ver la realidad de cada individuo. Pasamos también a otro de los psicólogos de la corriente, Alfred Adler,
quien se centra más en el individuo que en ver la personalidad desde una construcción del entorno. La psicología individual de Adler ofrece perspectivas sobre la psicohistoria y la psicobiografía, que más que el psicoanálisis reconocen la influencia mutua del individuo y la sociedad. Adler enfocó su atención en que cada persona es única y por eso llamó a su teoría la psicología individual, es decir, difería de que las personalidades podrían ser similares o compartidas, sino que cada persona poseía unas características particulares y unas maneras de actuar complejas que eran difíciles de proponer o de esquematizar, sino que cada individuo tenía su propia manera de desarrollar su pensamiento, partiendo de 3 principios. Los vemos acá: principio de inferioridad, principio de superioridad y principio de interés social. La desmotivación básica humana, la motivación básica humana es esforzarse desde una situación sentida como menor hacia una situación mayor, de un sentimiento de inferioridad hacia la superioridad. Este es un proceso disparado por la insatisfacción de lo sentido como menor. Cuando el proceso de crecimiento se estanca, una persona puede caer víctima de un complejo de inferioridad. En este caso, la situación de sentirse como menos es demasiado poderosa en la mente para ser superada. Este principio de inferioridad nos habla de que nuestra personalidad, cada individuo, va progresando, va avanzando, pues es el objetivo o la meta que tiene cada individuo y va buscando la perfección, va buscando el mejoramiento a través de los años. Cuando son truncados estos objetivos por alguna circunstancia, empiezan los complejos que se desarrollan e impiden el desarrollo personal de cada uno. Por otro lado, el principio de superioridad lo describe como un principio neurótico, ya que reprimen los sentimientos de inferioridad y se creen a sí mismos mejores que los demás. Este resultado es denominado complejo de superioridad, debido a que enmascara un sentido de inferioridad y no es saludable. La gente con este complejo de superioridad se comporta de manera arrogante, exageran sus logros, los cuales pueden ser intelectuales, emocionales, dependiendo de las fortalezas, pero pueden adaptar un comportamiento idiosincrásico que los separa de los demás. Finalmente, el principio de interés social. Aunque parte del individuo, utiliza una expresión del mismo autor, el cual denomina que está embebido socialmente. Mientras más interés social tenga la persona, más serán canalizados sus esfuerzos, tareas sociales compartidas. Es decir, mientras la persona tenga más sus objetivos, sus metas estén enfocadas en ayudar a otro, más satisfactoria va a ser su vida y más saludable será la persona. Adler considera también, como muchos de los autores que hemos mencionado, importante el papel de la familia, pues aunque dijo que cada persona era completamente responsable por las decisiones de su vida, reconoció que las circunstancias pueden inclinar a la gente hacia estilos de vida deseables o indeseables. Fue crítico de los roles sexuales restrictivos, especialmente los que existían para las mujeres, de las orientaciones beligerantes en el gobierno y de la pobreza y las condiciones adversas de vida. Estos factores sociales impiden el desarrollo de un estilo de vida psicológicamente sano. Debido a que el estilo de vida se desarrolla tempranamente, la familia es una influencia particularmente importante. Adler, como Freud, describió las relaciones con los padres y consideró el impacto de los hermanos y el entorno familiar en el desarrollo de la personalidad. El papel de los padres de familia es fundamental, pues el niño empieza la vida en un estado desvalido y los padres pueden ayudar o obstaculizar el desarrollo de vida sano del niño. Existen 2 extremos que son peligrosos para Adler. En primer lugar, el consentir de los padres
hace que los niños sean tratados con indulgencia, en demasía llegan a esperar que los demás abastezcan durante toda su vida sus necesidades, mientras que el descuido también contribuye a un desarrollo desadaptado, pues los niños descuidados probablemente creerán que nadie los apoya. Las tareas de la vida cotidiana les parecerán abrumadoramente difíciles. En conclusión, el conocimiento de la diversidad de personalidades que posee el ser humano, de cómo toma y da respuesta a las situaciones que se presentan en su vida, es determinante para nuestro propio conocimiento, de nuestro propio desarrollo personal, nuestra estabilidad emocional. También con el estudio de las teorías de la personalidad, desde el psicoanálisis es posible destacar la importancia del inconsciente y el papel que éste juega en el desarrollo del comportamiento de cada individuo. Por otra parte, la personalidad de las personas es el punto de partida para abordar los conflictos que presentan, de manera que se pueda brindar soluciones adecuadas que no atenten contra su integridad, sino que tengan en cuenta la base de su temperamento para encontrar terapias que brinden acompañamiento y un mejoramiento en la calidad de vida de todos, no solo del individuo, sino de su familia y del entorno que lo rodea. Finalmente, las clases de personalidad permiten que quien investiga y estudia el tema adquiera la capacidad de tolerar a sus semejantes y de la misma manera compartir el conocimiento para que en los entornos sociales cercanos del investigador haya un ambiente de respeto y paz, tratándonos a todos como iguales, con cualidades, con defectos, con virtudes, pero todos necesitados de un mejoramiento y tratando de alcanzar unas metas y unos objetivos del desarrollo integral de nuestra humanidad. Agradezco a todos los que observen este video de las teorías de la personalidad desde el psicoanálisis. Espero que haya sido una investigación importante para cada uno de nosotros, así como lo fue para mí. Agradezco al tutor y a todas las personas que hicieron posible el desarrollo de esta actividad.